Dios les bendiga, hermanos. Qué bendición verles nuevamente. Gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes que hoy vinieron a la presencia de nuestro Dios, que acudieron a la cita que tenemos con nuestro Padre. Gracias de verdad, hermanos. Dios les bendiga. Y hoy, hermanos, vamos a tener un tema con respecto a la fe. ¿Qué se puede decir de la fe? ¿Cuántos temas podemos hablar de la fe? ¿Cuántos temas podemos enseñar de la fe? ¿Cuántas cosas faltan por aprender de la fe? Hermanos, pues la verdad no tenemos ni idea. Siempre que vamos a la Biblia, el Señor Jesucristo nos habla de la fe. Y como es un tema muy redundante, pues tenemos que darle la prioridad y el interés que necesita, más bien que necesitamos nosotros darle y que se merece, por supuesto. Hace algunos domingos, no recuerdo cuánto, discúlpenme, pero vimos una parte importantísima que tiene que ver con la salvación real de un ser humano, de una persona que dice que cree en Jesucristo. Y vimos, hermanos, que el propio Señor Jesucristo en Marcos, en el capítulo 1, en el versículo 15 que tienen ahí ustedes en pantalla, dice lo siguiente, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Vimos, hermanos, que el Señor Jesucristo dice que para salvarse se necesitan dos cosas. ¿Ya recordaron? Vimos, hermanos, que lo primero que se necesita para que un ser humano sea salvo es arrepentirse y seguido de creer en el Evangelio. Ahora, sin arrepentimiento no puede haber salvación. Espero que eso ya nos haya quedado muy claro. Sin arrepentimiento no puede haber salvación. Sin arrepentimiento no se puede creer en el Evangelio, que es el que nos va a salvar, el Evangelio de salvación del Señor Jesucristo. Y vimos, hermanos, que la palabra arrepentimiento tiene un significado de la palabra griega metanoia, espero que hayan tomado nota, que quiere decir cambio de manera de pensar, de vivir o de ver las cosas, dejando atrás lo pasado y darle un giro radical a tu vida, cambiar de camino, dejando atrás tus pecados, y etcétera, etcétera, lo que ya pudimos ese día aprender. Ahora, vamos a ver la segunda parte. Vamos a ver en esta mañana lo que continúa de la palabra de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo que para poder entrar al reino de Dios tenemos que arrepentirnos y creer. Ya vimos todo lo que tiene que ver con arrepentirse. Ahora vamos a ver la segunda parte que dice creer. Creer. La palabra creer viene también del griego, y así como lo escuchen, lo apuntan, pistis. Así como lo escuchan, pistis. Pistis, que significa confiar y también significa obedecer. Resumiendo su raíz etimológica en el significado, pudiéramos tomar la palabra y juntarla en una sola, que tiene que ver, hermanos, con un resumen, que para nosotros creer quiere decir confianza obediente. Confianza obediente, que se traduce una confianza obediente en una fe verdadera, en creer en el Evangelio. Como nosotros que somos padres, cuando un hijo pues, nos tiene la confianza, ¿verdad? Obedece nuestras instrucciones. Cuando le decimos: hijo mío, no hagas esto, no hagas aquello, mejor haz aquello, haz lo otro. Eso, hermanos, es algo que podemos nosotros inmediatamente tomar como un ejemplo o una práctica diaria de lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo aquí. Creer con confianza. Si tu hijo no te cree con confianza, hermano, bueno, pues entonces algo estamos haciendo mal por ahí, ¿verdad? Como padres. Y hay que tener en cuenta, pues, que tenemos que corregir inmediatamente. Pero si tú tienes un hijo que te obedece porque confía en ti,
entonces puedes entender claramente la analogía que vamos a tener en esta mañana. Dice la Biblia, hermanos, que debemos arrepentirnos y después de arrepentirnos, creer, confiar, gracias, confiar, que significa, eso es lo que se traduce, confiar, creer, pero ¿en quién? ¿En quién se puede confiar, díganme, en este mundo? Prácticamente en nadie, ¿verdad? Obviamente tenemos confianza en nuestros hermanos, nuestros padres, etcétera, etcétera, pero una confianza así ciega, de creerle y entregarle todo y depender 100% de Él, hermanos, pues yo creo que solamente hay una persona, ¿verdad? Jesucristo. No hay nadie más. Creer en Jesucristo, hermanos, para salvarnos, obviamente implica aceptar, y ahora que se vienen estos temas navideños, que estamos en el mes pues que más nos gusta, ¿verdad? Por todo lo que se viene, bueno, pues implica, hermanos, creer y aceptar los hechos sobrenaturales de su nacimiento. Si tú no crees que un día nació un Salvador llamado Jesús, pero que nació de una manera sobrenatural, hermanos, pues es imposible que creas en el Evangelio, porque va implícito. Que no creas en su vida, o sea, que te atrevas a dudar que de verdad Jesús no cometió ningún pecado, sigues, hermano, sin creer en el Evangelio, porque es la verdad. Y sobre todo, el tema más polémico, su resurrección. Si tú no crees en su resurrección, hermano, has creído en vano y sigues siendo inconverso, sigues sin ser salvado. Si alguien se atreve a no creer que Jesús resucitó, no importan los años que lleve en la iglesia, en el Evangelio, si duda acerca de que Jesucristo resucitó literalmente como los enseñan los Evangelios, hermanos, la tal persona sigue siendo condenada al infierno. Eso es lo que importa. Implica también, hermanos, en aceptar que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y que murió como Dios, como hombre, pero que murió como pago del juicio que te tocaba a ti y a mí por ser el pecador. Creer también, hermanos, implica que entiendes que el único camino a Dios es Jesús y no una religión. Eso, hermanos, también es creer, como dice Marcos 1:15, creer que Jesús es la verdad, el camino y la vida. Y nadie dice, llega al Padre si no es a través de mí. Y eso incluye tus propias obras. Muchas personas, hermanos, creen que porque vienen a la iglesia son salvos. No, hermanos, venir a la iglesia no te salva. Jesús es el único camino a la salvación. Ahora tú dices, bueno, entonces, ¿qué significa que yo venga? Bueno, hermano, no lo sé. Tal vez solo vienes porque no tienes otra cosa mejor que hacer, o porque hay que venir, porque pues tal vez voy a tener problemas, y porque quiero que Dios me bendiga. Pero no, hermano, estamos hablando de salvación. Tú tienes que venir a la iglesia porque Jesús es tu Salvador. Amén. Ese es el principal motivo. Y también es lo que también debe de mover a hacer todo lo demás que implica creer en Jesús. Ahora tienes que entender que no te puedes salvar por tus propios méritos. Eso es a lo que me refiero en creer que vengo a la iglesia, leo la Biblia, tengo un ministerio y ya por default soy salvo. No, hermanos. La salvación es mucho más allá de eso. Pero con todo eso, hermanos, la Biblia dice algo muy interesante. Y quiero que me acompañen, por favor, a la carta de Santiago y busquen el capítulo 2. Porque vamos a ver que hay otras entidades que también pueden estar creyendo, o que creen, o que nos van a mostrar, mejor dicho, lo que Jesús está diciendo aquí. Santiago capítulo 2, versículo 19. ¿Ya están allí? Amén. Dice la Biblia. A ver, hermanos, ¿ustedes creen que Jesús es Dios? Amén. Muy bien, vean lo que dice Santiago. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Lo creen? Amén. Bien haces. Y dice el autor Santiago,
También los demonios creen y tiemblan. Ahora, qué interesante lo que nos pone aquí Santiago. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Santiago, hermanos, está mostrando la diferencia entre el acuerdo mental o creencia mental, intelectual, y una genuina fe salvadora de creer como Jesús dice en Marcos 1:15. Es decir, hermanos, dice aquí la Biblia que por lo que la gente afirmaba, hablando de Israel por supuesto, creían en el Dios de Moisés y podían recitar Deuteronomio 6:4, donde dice precisamente: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Estaban bien con Dios. Santiago, hermanos, rompe esa falsa esperanza, porque les dice, comparando ese tipo de creencia con el conocimiento que tiene Satanás y sus demonios, nos está mostrando, hermanos, que los demonios e incluso Satanás están más conscientes de la realidad de Dios que la mayoría de la gente y que la mayoría de muchos cristianos, lastimosamente. No obstante, hermanos, los demonios no están bien con Dios. Los demonios creen en Dios, creen algunas cosas que son verdaderas sobre Dios, saben que Dios es real, saben de su poder, saben de todo, o sea, su teología es correcta, pero no puede llamarse fe, porque no hay salvación para los demonios, porque no aceptan la verdad de que hay un solo Dios, sino que ellos tienen un Dios, ¿verdad? Su padre, el diablo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la creencia de los demonios y la creencia de nosotros como fe necesaria para la salvación eterna? Conforme a lo que está diciendo Santiago y lo que está diciendo Cristo en Marcos 1:15. Pues, hermanos, Santiago no nos deja con la duda. Precisamente, en el resto del capítulo 2, no lo voy a leer todo, pues nos explica que la fe sin un resultado por obras es inútil. El tipo de fe de los demonios hace que tengan miedo a su destino final, pero ese tipo de fe no los va a salvar. El tipo de fe que nos salva no es de una humilde confianza en nuestra salvación y nos cambia, hermanos, sino que esa fe que nos salva nos va a dar esa humildad, esa confianza en que la salvación depende de un solo ser, no de nosotros, porque si dependiera de nosotros, hermanos, no habría ninguno que se pudiera salvar. Así que la salvación solamente viene de uno, y esto, hermanos, trae resultados. Es decir, esta creencia, esta verdadera fe de la que habla Cristo y de la que Santiago también aquí nos muestra, nos produce obras. No que de las obras seamos salvos, sino que el que cree en el Evangelio, como dice Marcos, hace obras, y las obras son el resultado de su fe. Entonces podemos entender mejor que la fe requiere acción a través de los hechos. Es decir, hermanos, si tú vas a creer, primero te vas a arrepentir y vas a creer. Tienes que entender que tu fe debe de tener características de que tu fe es verdadera. Cuando vimos la primera parte, vimos el verdadero arrepentimiento. Amén. Ese fue el verdadero. Ahora vamos a ver la verdadera fe. La verdadera fe que salva. Y es la segunda parte. Pero tenemos que entender, amados hermanos, que hay gente, muchos cristianos, hablan de mucha fe, que tienen fe y que se jactan de tener mucha fe porque dicen que creen mucho en Jesucristo. Pero tengo que corregirlos, hermanos, porque el creer mucho en Jesucristo no quiere decir que seas salvo o que tengas esa fe que realmente te salva. Porque créanme, hermanos,
el infierno está lleno de personas que creen mucho en Jesucristo, mas que sin embargo nunca tuvieron una confianza obediente a Jesucristo. Es decir, el Señor Jesús lanza el reto y dice: me llamáis Señor, Señor, pero no haces lo que yo digo. Entonces no tienes esa fe que salva. O sea, no crees realmente en el Evangelio. Porque si realmente tuvieras esa fe que salva y creyeres realmente en el Evangelio, obedecerías el Evangelio. Ahora, muchos dicen: pastor, ¿pero qué significa obedecer el Evangelio? ¿No es aceptar a Cristo en mi corazón como Señor y Salvador? Sí, pero no termina ahí. Implica obedecer en todo al autor de ese Evangelio. Por eso le llamas Señor, Señor. ¿No es así? Entonces, hermano, tienes que entender que tu fe, la verdadera fe que salva, que aquí así se llama la enseñanza de esta mañana, la verdadera fe que salva, tenemos que ver si es la que tenemos nosotros. Porque a la luz de la Biblia vamos a ver que esta fe verdadera, no como la que tienen los demonios de Santiago 2:19, sino la que dice Cristo en Marcos 1:15, debe de ser la que nosotros tenemos. Una fe en acción. Una fe con hechos, una fe que obedece. Amén. Así que vamos a ver las características, hermanos, y son características bíblicas. Primeramente, la persona debe de estar, primeramente, como ya lo vimos, arrepentida. Sin arrepentimiento no hay salvación. Sin arrepentimiento, imposible creer en el Evangelio. Ahora, ya entiendes lo que dice creer en el Evangelio, que es una fe obediente, con acciones. Si tú realmente crees en Cristo, haces lo que Cristo te mandó a hacer. Amén. Como lo que escuchamos en esta mañana, lo que van a hacer nuestras hermanas, ahí está la evidencia. ¿Qué nos mandó a hacer el Señor? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Ahora, ¿quién más lo está haciendo? Y debemos de aprovechar los hermanos que vinieron, estos evangelistas, que nos mostraron que la Navidad se debe de tomar como una herramienta, como algo que nos motive a enseñarle al mundo entero que vino un hombre y que el ángel dijo: le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros, y que esa profecía se cumplió cuando nació Jesús de una mujer virgen. Que Jesús significa, ¿qué significa Jesús? ¿Cómo? Jehová salva, hermanos. Jesús significa Jehová salva. Por eso Emanuel significa Dios con nosotros. Amén. Así que la Biblia dice que el orden es así. Si no hay arrepentimiento, la fe no te va a salvar, porque tu fe no es genuina, es falsa, no hay hechos. En la verdadera fe, hermanos, la persona sabe que no se puede salvar de obtener perdón por sus propios méritos o esfuerzos, sino por solo Jesucristo, que murió por esa persona. Acompáñenme a Gálatas, por favor, hermanos. Vamos aquí a analizar algo muy importante. Gálatas, capítulo 2, por favor. Y vamos a buscar el versículo 16. Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Dice la palabra de Dios allí, Gálatas 2, 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de ¿quién? Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Y ven, otra vez viene la palabra creer en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Así que, hermanos, aquí está muy claro. Y vean, nuevamente aparece la palabra creer. Creer, hermanos, si realmente crees en el Evangelio, vives en el Evangelio. Es decir, practicas lo que es el Evangelio y llevas el Evangelio a toda criatura. Eso es, hermanos, lo que nos garantiza que nuestra fe es la que nos va a salvar.
no la fe como los de los demonios. Porque si tú, hermanos, como los demonios, solamente tienes miedo al castigo, solamente vives y vienes a la iglesia creyendo que viniendo a la iglesia no te vas a ir al infierno, pues hermanos, tu fe es como la de los demonios, es intelectual. Solamente has creído aquí, pero no has creído acá, que es donde importa. ¿Dónde se recibe a Jesús? ¿Aquí o acá? En el corazón. Entonces, hermanos, tenemos que saber la diferencia y la importancia de lo que Jesús nos va a enseñar en esta mañana. Y vean, hermanos, la misma Biblia nos dice que nadie va a ser justificado más que por la fe, por creer en Jesucristo, para poder ser justificados en la fe de Jesucristo. Y Jesucristo, hermanos, no vino a sentarse así. Él vino a ¿qué? A dar su vida y el rescate por muchos. Y eso, hermanos, es lo que nos toca a nosotros también hacer. Gálatas 2:16, hermanos, y luego dice en el 20 lo siguiente, para que vean, hermanos, lo que es fe en acción, lo que es creer en acción, obras en acción. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo ¿en qué, hermanos? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Otra vez, hermanos, la fe incluye confianza total en Jesús, porque Él fue el que me amó tanto que dio su vida por mí en la cruz, y que yo nunca merecí que lo hiciera. Nadie puede decir en este mundo es que yo sí hice méritos para que Cristo fuera a la cruz por mí. Porque cualquier persona que diga esto, hermanos, pues es un hereje. Es un hereje y es un mentiroso, y por supuesto no es salvo, porque esa es la evidencia. Cualquiera que diga yo puedo llegar al cielo por mí mismo, lamentablemente su destino será el infierno. Así que sin un entendimiento claro de que Jesús me amó y murió por mí personalmente, y sin esta confianza, sin creer en este evangelio, no hay verdadera fe. Y Gálatas nos lo vuelve a decir en el versículo 21. Dice ahí: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces, hermano, ¿qué dice ahí? O sea, murió en vano. Murió en vano. Y el Espíritu mismo, hermanos, nos dice que ese hecho se expresa toda la gracia de Dios por mí. Y todo ese hecho de Jesús, hermanos, fue en la cruz. Y por eso Jesucristo, antes de entregar el Espíritu, dijo una palabra increíble y que nos debe llenar de esperanza. Dijo: todo está consumado. O sea, todo estaba hecho. Jesús, hermanos, no vino al mundo de paseo, no vino a sentarse, no vino a que le rindieran tributo, no vino a que le elogiaran, a que le reconocieran. No, hermanos, todo lo contrario. Si ya leíste los evangelios, sabes a qué vino. Él vino, hermanos, como el hombre más humilde. No estimó como hijo de Dios, porque él sabía, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de ello. ¿Y qué dice la Biblia? Fue obediente. Fue obediente. ¿Y qué es lo que le falta hacer al cristiano de hoy? Ser obediente. Por eso es importante este pasaje. Por eso son dos cosas que necesitan para salvarse, hermanos: arrepentirse y creer. Y ya sabes lo que significa creer. Bueno, te lo estoy mostrando. Tienes que saber, hermanos, lo que implica el creer. El creer no nada más es, pues creo esto, creo aquello y ya. Y me siento y espero que el mundo pase. No. Tiene que haber una fe en acción. Si de verdad tú dices tener fe, si de verdad tú dices creo mucho en Jesús, pues entonces eres una persona que obedece mucho a Jesús. ¿Y te das cuenta qué diferencia? Así que no me digas, hermano, no digas ni te engañes a ti mismo diciendo: es que yo tengo mucha fe porque creo mucho en Jesús, porque si eso no fuera cierto, harías muchas cosas en el nombre de Jesús. Amén.
Y eso es la realidad. Lamentablemente, hermanos, hemos vivido engañados creyendo que porque creemos mucho en Jesús, tenemos mucha fe. Si fuera real, hermanos, Cristo no le hubiera dicho a sus propios apóstoles: si tuvieras fe como un grano de mostaza y no dudaras en tu corazón, harías esto, esto y aquello. O sea, obedecer, ¿verdad? Obedecer, hacer las cosas, creer, tener esa confianza. Así que, qué interesante, hermanos, tenemos que entender, porque nosotros posiblemente toda nuestra vida de cristiano o cristiana hemos estado creyendo que tenemos una fe verdadera. Pero la fe verdadera, hermanos, tiene características, tiene hechos sobre todo. Debes de creer, hermanos, todo lo anterior, no como un mero conocimiento mental, ni con dudas o desconfianza, sino debe de ser de todo corazón, como dice Romanos 10:10, de todo corazón, hermanos. Ahora, ¿qué resultados produce la fe verdadera? Porque eso es lo que obedece en nuestro tema de esta mañana. Para saber si yo tengo una fe verdadera que me salva de ir al infierno, debo de conocer las características. No vaya a ser que me esté engañando de que soy salvo. Y es algo que tenemos que tener en cuenta, hermanos, porque es lo mejor para nosotros. Para alguien pudiera ser como un atropello, como palabras que me van a generar más conflictos o que me van a desanimar más. No, hermanos, ese no es el propósito. Sino el propósito es que si tú, en la fe que dices tener, no encuentras estas características, corrijas, porque es lo mejor, o va a ser lo peor para ti. ¿No es lo mejor, hermano, que puedas reconocer que te has equivocado y que posiblemente el día que Cristo viene, porque cantamos Cristo viene ya, ¿no es amén? ¿No es cierto? Y que no escuches la trompeta, ¿qué vas a decir? ¿Falló el Evangelio o falló mi fe? Eso es lo que está en peligro, ¿verdad? Eso es lo que está entredicho. Por eso tenemos que ver, hermanos. Y vamos a ver, hermanos, en esta mañana, por la gloria de Dios y la gracia de Dios, 5 cositas, 5 características que debe de tener mi fe, una fe verdadera. Vamos rápidamente con el número 1, y esta la encontramos en Hechos capítulo 15. Vamos en Hechos, hermanos, capítulo 15, por favor, y vamos a ir entendiendo estas características que debe de tener mi fe. ¿Qué resultados produce la fe verdadera que salva? Hechos 15, versículo 9. Dice la palabra de Dios allí: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Vamos a ver, vamos a entender. El creer, hermanos, así como dice Cristo en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 15, lo acabamos de leer, purifica ¿qué cosa? El corazón. Si tu mente, si tu boca no habla cosas puras, no piensas cosas puras, no haces cosas puras, es porque tu corazón no está purificado. Y eso es lo que tenemos que entender, de creer realmente, como Jesús dice. La persona tiene intenciones puras y metas puras. Una persona que tiene un corazón puro tiene intenciones puras, tiene pensamientos puros, tiene palabras puras, o sea, limpias. No hay mentira, no hay engaño, no hay juicio, no hay crítica. Eso, hermanos, habla de un corazón purificado. No hay chisme. Cuando una persona, hermanos, solamente se junta para hablar de otra persona, pues tiene muy sucio el corazón. Acuérdense lo que dijo el Señor Jesucristo: de lo que habla la boca es lo que abunda en el corazón. Por eso lo que les digo, hermanos, es importante entender que una persona que tiene una verdadera fe, la que verdaderamente te salva,
purifica el corazón. Ya no anhela el pecado, ya tiene la conciencia limpia, además de su mente y su corazón, de sus hechos pasados, porque sabe que ya ha sido perdonada o perdonado. Ya no está viviendo en el pasado como una justificación para ahora vivir en el pecado. Ya no está viviendo siempre, es que a mí me hicieron de niño esto, y es que a mí me hicieron de niño lo otro, y es que yo vivía así, yo vivía así, yo tuve un papá así, yo tuve una papá así, yo tengo una mamá así, tuve ausencia de padres. Hermanos, ¿qué dice Corintios 5:17? Que en Cristo Jesús somos ¿qué? Nueva criatura, y todas las cosas quedaron atrás. Filipenses 3, versículo 13, ¿qué dice? Dejando atrás todo el pasado y mirando hacia adelante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Cristo Jesús, en el que digo creer. Entonces, hermano, ¿para qué vives en el pasado? ¿Por qué vives del pasado? ¿Por qué sigues reprochando el pasado a alguien? ¿Por qué tú mismo, tú misma no superas el pasado? Cristo, hermanos, ya borró todo eso y te ha hecho una nueva criatura. Y por eso dice, purifica tus corazones. No lo utilices como ya una justificación para hablar cosas impuras, pensamientos impuros, actos impuros. Un corazón limpio, hermanos, una conciencia limpia, porque Cristo la limpió. Y ya no podemos justificarnos con el pasado. Así que tenemos que entender ahora que si yo quiero tener esa fe verdadera, a partir del día que yo tenga, porque hermanos míos, créanme, que algunos de ustedes pudieran ser salvos a partir de hoy. Y eso es importante, porque toda su vida tal vez creyeron que ya eran salvos. Pero si no tienen esas características, hermanos míos, yo les tengo que hablar con la verdad. Porque de verdad, hermanos, yo a todos ustedes los quiero ver allá arriba. Amén. No quiero que me falte ninguno. Por eso tengo que enseñar estas cosas. Y yo sé que para muchos son así como que, ay, pastor, me vuelve a enseñar algo navideño. Hermanos, ¿qué más navideño quieres? Que creas que Jesús es tu Señor y tu Salvador. Así que, hermanos, esto es importante. Y tenemos que vivirlo, experimentarlo, pero sobre todo creerlo. ¿Y qué significa creer? Confiar y obedecer. Amén. Muy bien. Número 2. Ya la encontramos en Santiago 2, pero busquemos el 17. Ya lo leímos en la otra enseñanza, pero vale la pena volverlo a leer. Es el resultado de la fe, hermanos. Es el resultado de tener un corazón puro. Santiago capítulo 2, versículo 17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Cómo está tu fe? ¿Viva o muerta? Si no tiene obras, está muerta, hermano. Está muerta, hermana. Y no son obras de cruzar a un indigente de la calle, un viejito, darle alguna moneda a alguien en la calle. No, hermanos, no se está hablando de esas obras. Eso lo hace cualquier inconverso, ¿o no? Por pura humanidad. Ahora que si ni eso haces, hermano, bueno, pues entonces, ¿qué hay en tu corazón? Si te cuesta tanto trabajo darle una moneda a una persona que de verdad tiene necesidad, hermano mío, pues no te estás revistiendo de bondad, ¿de acuerdo? Ahora, yendo a las obras que dice Santiago, tienen que ver directamente con lo que Cristo dice en Marcos 1:15. Creer y obedecer. La fe, hermanos, tiene que mostrar obras en la obra de Dios. Es muy bueno que vengas a la iglesia, es muy bueno que leas la Biblia, es muy bueno que ores, pero además de eso, hermanos, hay que llevar el Evangelio, porque eso implica creer en el Evangelio. Eso implica, hermanos, y se los voy a decir de una vez tajantemente, eso implica que somos salvos. Predicar el Evangelio implica y confirma que somos salvos. Si alguien solamente esto lo tiene como teoría y que solamente es cosa del pastor, de su familia y de unos cuantos hermanos de la iglesia, pues hermanos, entonces estás diciendo que tú no eres salvo.
Porque esa es la principal evidencia, hermano, de que eres salvo, de que tienes fe, que compartes el Evangelio. Ay, pastor, pero es que yo de repente sí posteo alguno que otro versículo en Facebook. Hermano, eso no es garantía. Hay hasta inconversos que lo hacen. Nuestra casa de estudios aquí, la prepa oficial, tiene un pasaje y ya por eso todos los que estudian ahí son salvos. O los rectores, directores. ¿Y sabes qué pasaje es para empezar? O ni eso sabes. Es que yo no estoy ahí, pastor, ¿verdad? Bueno, está bien, te creo. Pero hermanos, debes de saber, es la única prepa oficial que tenemos, debes de saberlo. ¿Cuál es su lema? La verdad os hará libres. Entonces ahí son cristianos. No, hermano. O sea, tenemos que entender que no por eso, no hay garantía de eso. La verdadera evidencia de que tenemos esta fe que salva es que yo le hablo de la palabra a otra persona, que le comparto el Evangelio. Si no lo hacemos, hermanos, haces muy bien en dudar de tu fe y de tu salvación. Así que tenemos que tener cuidado por ello. Por eso la persona que tiene fe en Jesús está, hermanos, siempre activa. No nada más los domingos, ¿verdad? Todo el año para servir a Jesús y al prójimo. Es una persona que no necesita regaños ni empujones para hacer las cosas. Porque si el pastor no dice que lo hagan, no lo hacen. Hermanos, una persona que tiene fe verdadera es una fe activa y obedece, hermanos, de quien venga la instrucción. No es un miembro pasivo o un miembro inactivo en un grupo cristiano, no tiene verdadera fe. No puede decir que es salvo. Ya se viene en dudar de verdad. Y eso es tremendo, hermanos, y a la vez es triste, porque es algo que no nos gusta oír. Pero dice Pablo, yo les enseño estas cosas porque para vosotros es el bien. Y ese es el propósito de esta mañana, que quiero que estés seguro, hermano, de que tienes esta fe, que no es una fe ficticia, que no es una fe religiosa, que no es una fe de fantasía, que no es una fe infantil, y no lo digo en el sentido de contradecir a lo que Cristo dijo, que el que no sea como un niño no puede entrar en el reino de Dios, no, sino una fe infantil es en creer en cosas místicas, en que si en la iglesia voy a tener visiones o experiencias, ¿me entienden, verdad? No, esa es una fe infantil, hermanos. Una persona que jamás ha crecido y que sigue siendo pues, un niño en pañales en la fe. O sea, a esas cosas me refiero. No contradigo jamás a nuestro maestro, sino en ese sentido lo digo. Vamos a ver la tercera, Gálatas capítulo 5, por favor. Y te estoy dando los pasajes, sobre todo a ti, mi hermano, hermana, que eres estudiante, que tomaste el curso Reglas de Estudio, para que seas como los de Berea, que tú en tu casa lo estudies y veas si es cierto lo que te estoy diciendo. Aparte su responsabilidad y su obligación, hermanos. Gálatas 5, ¿ya están ahí? Versículo 6, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que, vean, hermanos, nuevamente, sino la fe que ¿qué? ¿Y qué es obrar? Hacer, obedecer, estar allí. Pero no nada más para estar ahí como una estatua, como si fuera este pilar, sino es una persona que está activa, que se mueve, porque se supone que estás vivo, ¿no es así? Una persona, hermanos, que solamente se sienta y que ve pasar las moscas y ve pasar la otra y que de repente bosteza, hermano, no está vivo. Una persona que se le paran las moscas debe tener sumo cuidado, hermanos, porque solo las moscas se paran en las personas que están sucias y en las personas que están muertas, espiritualmente hablando. A eso me refiero. Obviamente sabemos que literalmente, pues cuando estás muerto,
¿qué es lo primero que se llena? De moscas. Y en el Antiguo Testamento nos habla de un señor de las moscas llamado Baal. Y tenemos que tener cuidado. Así que el que tiene esta fe, hermanos, el que tiene una fe real, hace las cosas por amor. No por miedo, ni por rutina, ni por quedar bien con algún hermano, o mucho menos con el pastor. Amén. Tenemos que entender, hermanos, que nos congregamos ¿por qué? Por amor. ¿No lo estás leyendo? Leemos la Biblia ¿por qué? Por amor. Oramos a Dios ¿por qué? Porque lo amamos. Sirvo a mi hermano de la iglesia ¿por qué? Por amor. Doy clases en la escuela dominical ¿por qué? Por amor. Tocamos en la alabanza ¿por qué? Todo, hermano, se debe de hacer por amor. Dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan: en esto conoceréis que sois mis discípulos. ¿En que qué? En que nos améis los unos a los otros. Y a veces, hermano, creemos que el amor es como el amor ficticio de los jóvenes, ¿no? Que es como aquel mal chiste que dice que están los novios porque hoy se aman por Facebook, ¿no? Hoy se aman por redes sociales. Absurdo totalmente. Pero están ahí en el celular. Ay, mi amor, cuánto te amo, mi vida, mi algo, ¿qué no haría por ti? Y le dice la novia: ¿y por qué no vienes a decirme estas cosas tan bonitas a mi casa? Y le dice el novio: ¿estás loca? ¿No ves que está cayendo un aguacerazo? No, pues sí se nota el amor. Y así somos nosotros para con Dios, ¿verdad? Hay un clima adverso. Ay, ¿cómo voy a venir? Está haciendo mucho calor. Ay, me queda muy lejos la iglesia. Ay, y puros pretextos. Estoy bien cansado, estoy bien cansada porque ayer trabajé hasta anoche, gracias a Dios. ¿O quién crees que te dio ese empleo? ¿Y qué de lo que recibes de ahí para quién es? La gratitud. ¿Crees que tú tienes ese trabajo por tus obras o por gracia de Dios? Ese recurso que llega abundantemente a veces y que por codo miserable y mezquino no lo compartes con los hermanos de tu iglesia. Hermanos, ¿dónde está el amor? Dice el apóstol Juan también en su epístola que nuestro amor, hermanos, sea de hechos, no de palabras. Cristo vino a decir: yo soy su Salvador, o vino a morir como el Salvador. Vino a morir, ¿verdad? Lucas, Hechos, Lucas escribió Hechos 1:1. Dice: Cristo vino a hacer y a decir. Siempre, hermanos, el orden es importante. Cristo vino a hacer. Hermanos, nosotros, ¿qué venimos a hacer a la iglesia? ¿Qué hacemos? ¿Hablas con otros hermanos? ¿Saludas a otros hermanos? Ahora que se viene nuestro evento de Año Nuevo, ¿vas a volver a hacer lo mismo que has hecho toda la vida? ¿Sentarte solo con tu familia? En lugar de buscar compartir los alimentos con un hermano o hermana que nunca has compartido con él. Que conozcas su ministerio, que conozcas su testimonio. Que lo conozcas, vaya, hombre. O van a hacer lo de siempre. Porque muchos ese día no van a mostrar amor al no venir, aunque sepan que hay celebración de Santa Cena y que van a pecar. ¿Por qué? Porque aman más el mundo, aman más a las demás personas que a sus propios hermanos de la iglesia, lo cual, hermanos, esta fe denota cuál fe tiene. Y un hermano que de verdad ama con esta fe hace a un lado a todos, incluyendo su propia familia en la sangre. Porque así lo dice la Biblia, ¿no es así? ¿Qué dice Gálatas 6:10? Hacer bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Y vaya, hermanos, que Pablo aquí está apuntando y anotando bien qué familia debes de preferir primero. Esta.
porque es con la que vas a estar en el cielo. Puedes amar y haces muy bien en amar a tu familia en la carne, pero si son inconversos, pues no los vas a ver allá arriba. Ahora, si de verdad los amaras y creyeras en el Evangelio, como dice Marcos 1:15, pues les hablarías de la palabra, ¿verdad? A todos. Y eso es algo que tenemos que corregir, hermanos. El que tiene fe real hace todas las cosas por amor. Todo lo que vengas a hacer aquí se debe de hacer por amor, no por quedar bien o buscar un mérito. Ay, es que si yo no voy, no van a poder hacer eso bien. Ay, por favor, hermanos. Siempre el Señor va a poner a alguien más. Así que no debemos nunca jamás tener más alto concepto de sí que el que debemos de tener. ¿Y cuál es ese concepto? Siervos inútiles, porque es el que mejor nos queda. Y no lo digo yo, no, lo dice la Biblia, en el cual también me incluyo yo. Amén. Ahí así lo dijeron con convicción. Vamos a ver el cuarto. Romanos capítulo 5, versículo 1. Vamos a avanzar rápido ya, hermanos. Romanos 5, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Justificados pues, vean otra vez. ¿Se han fijado, hermanos, que en todos los pasajes que hemos estado viendo viene la fe? Amén. ¿Sí se han fijado o no? Dice la Biblia, justificados pues por la fe. ¿Y por la fe que tenemos? Para con Dios. ¿Por medio de quién? Nuevamente, hermanos, una verdadera fe, la fe que salva, produce en la persona, ¿qué cosa? Paz. ¿Tienes paz, hermano? Con Dios, no hablo con el mundo, hermanos, el mundo está en guerra con nosotros, ni tampoco con tú. Hablo de la paz entre familia, cónyuge, normal. Yo hablo con Dios. Si tú no tienes paz con Dios, estás perdido, hermano. Es la única paz que te debe de interesar tener. Entonces, una fe verdadera, una fe que salva, como dice Marcos 1:15, te produce esa paz. Esa paz por la cual saber que soy justificado por lo que Cristo hizo por mí. Y esa paz, hermano, sobrepasa todo entendimiento, como dice en Filipenses. Una profunda paz para con Dios y consigo mismo, pues ha sido perdonado, perdonada, y esa paz le da estabilidad. Escúchalo bien, hermano. Si tú dices, no, yo sí tengo paz con Dios, muy bien. Si tienes esa paz te da estabilidad en toda tu vida, porque es la paz de Dios. No es la paz como el mundo la da, sino como Dios la da. Estabilidad emocional, estabilidad psicológica, estabilidad también es financiera, estabilidad en todas las esferas que te puedas imaginar, porque es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hermanos, no esperes la paz con el mundo. De hecho, hermanos, estamos a punto en el 2023 que se nos venga un año difícil como cristianos, y también se va a ir viendo quienes están fundados en esta fe, porque cuando venga la persecución, vengan los ataques, pues muchos van a tropezar, y entonces vamos a dar cuenta, como dice la Biblia, pues que nunca fueron de nosotros, ¿verdad? Como lo hemos estado comprobando con varios que ya no están con nosotros. Y eso es importante. Vamos a ver la última, la encontramos en Hebreos 10, por favor. Hebreos capítulo 10. Vamos a ver aquí la última, por favor. Hebreos 10, versículo 39. Los espero para que lleguen. Hebreos 10, versículo 39, porque quiero que lean. Y lo van a leer todos, porque quiero que les quede bien claro, hermanos. Hebreos capítulo 10, versículo 39. ¿Ya están allí? Muy bien. A la de 3 vamos a hacer lectura todos. 1, 2, 3. Pero nosotros no somos nuevamente, hermanos, la fe hace aparición.
Dice la Biblia, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe, otra vez la palabra fe, para preservación de ¿qué? De tu alma. Quiero primero repuntar dos cosas, hermanos. Cualquier cristiano que retrocede es para perdición. Aquí no vale lo de yo doy un paso para atrás solo para ganar impulso, pastor. No, hermanos, eso es una filosofía del mundo. Aquí no hay esas filosofías. En la verdadera fe, una persona que dice tener fe no retrocede, porque si retrocede se va a perder, sino de los que dice aquí, que los que tienen la fe para preservación del alma. O sea, hermanos, una fe firme, una fe verdadera, no está retrocediendo al pecado, al pasado, y regresa al mundo cada momento. Y vaya que se vino una fecha, ¿verdad?, donde a muchos les va a mover, les va a pasar lo mismo que a la esposa de Lot. Cuando vean, hermanos, estos festejos tan bonitos y todo lo que se nos viene por estas festividades, muchos van a regresar, no ahora a celebrar la Navidad como lo que es. El centro de tu Navidad debe de ser Jesús, no el árbol, no los regalos, no la comida, no el pretexto para ponerte bien briago ese día y para hacer quién sabe cuántas cosas, ¿verdad? No, hermanos. Si tú, hermanos, retrocedes en estas fechas que se vienen, pues tu fe no está firme, no tienes la fe que dice Jesús que debes de tener. Porque ahora con convicción más debes de saber que Jesús no nació ningún 25 de diciembre. Pero que bueno, el mundo celebra que un día nació el Salvador, y eso sí es verdad, amén. Ahora, ¿qué debemos de hacer nosotros? Aprovechar para enseñar el Evangelio en esa fecha. ¿Por qué? Porque de eso se trata, creer en el Evangelio, que Jesucristo nació, vivió, murió y resucitó por mí, conforme a las Escrituras. Y como lo va a hacer nuestra hermana Belén, como lo va a hacer la hermana Marisol, hermanos, eso es algo que tenemos que aprovechar. Ahora, el propósito de lo que van a hacer ellas no es ganarle a los niños para Cristo, porque los niños son de Cristo. El propósito que deben de tener ellas es de ganar a los papás de esos niños por medio de los niños. Sembrar la palabra en los pequeñitos para que los pequeñitos le lleven la palabra a los papás, o si los acompañan mejor. Y tenemos que estar orando por ellas, porque van a hacer una labor importantísima. Están obedeciendo al Evangelio, o sea, hermanos, están ¿qué haciendo? Creyendo en el Evangelio, porque lo van a vivir, lo van a experimentar, lo van a llevar, pero sobre todo lo van a obedecer. Y todos los demás, ¿qué vamos a hacer? Digo, porque eso es labor de ellas. Ay, pastor, yo ya voy a orar. Hazlo, hermanos. Pero ¿qué más? ¿Alguien más tiene pensado hacer algo? Y no digo como el de ellas, sino hacer, hermanos, en el día en que vayan a hacer sus festejos, en los que trabajan en empresas, les hacen su cena navideña. Hermanos, es una muy buena oportunidad para compartir el Evangelio. Sobre todo porque con ese tiempo has detectado compañeros de trabajo que tienen serios problemas, que les surge a Cristo en su vida. Ahí en la mesa, hermanos, en la entrada, ahí hay muchos recursos para que tú veas qué necesitas y te los lleves ese día. Pero, hermanos, hasta polvo tiene. Es más, hermanos, una vez abrí uno y tenía tijerillas adentro. ¿Por qué? Porque a nadie le interesa, hermanos. No tienen el amor por la obra de Dios. Creen que el venir es amar a Dios. No, hermanos, eso no tiene nada que ver. O sea, es bueno que vengas, pero amar a Dios va más que eso. Va más que venir, que agarrar la Biblia y leerla de vez en cuando. No, hermanos, nos hemos estado equivocando en muchas cosas. Y tenemos que corregir porque se nos viene otro año. Y el año que viene va a ser muy duro.
Va a ser muy difícil. Y una persona que tiene fe en el 2023 no va a retroceder, ¿no? Ni en este. Es que va a venir una economía bastante mal, ¿sí? Es que y esto, ¿sí? Hermanos, entonces, ¿cuál es tu fe? Ha sido mentira toda tu vida la fe. No crees en Jesús como tú dices. También, hermanos, esta fe nos da una protección contra los ataques de la tentación. Nuestra alma siempre, hermanos, siempre está allí a merced de la tentación. Si tú tienes una fe firme, como dice Hebreos 10:39, vas a buscar que esa fe te ayude a preservar tu alma de la tentación y vas a vencer los pecados. Pues, hermanos, estas son las características bíblicas de la verdadera fe que salva. Esto es lo que es la fe y no lo que habías creído antes. Esto es lo que es la verdadera fe y lo que produce en una persona que dice tener fe, que dice creer en el Evangelio, que dice creer en Jesús. Por lo tanto, hermanos, si alguno tiene esta fe, estará arrepentido y confiará sin dudar en Jesús y confiará plenamente en su amor y tendrá un corazón puro. Y sobre todo, hermanos, le va a obedecer activamente. Y por eso siempre al final de cada servicio oro por cada uno de ustedes y le pido al Señor que las enseñanzas no las echen en saco roto, que no sea una de tantas. Ya, qué bonito y ya. Y no pasa nada en su vida, no, hermanos. Espero, hermanos, que hoy entiendan que la fe es activa, que el amor es activo, que el Evangelio es activo, no está estático y sobre todo, hermanos, no está retrocediendo cada día, cada semana o cada mes en sus otros pecados o hábitos o malos hábitos. Tendrá paz con Dios y consigo mismo y se sentirá plenamente aceptado y confiando en el Señor. Esta es la fe que salva, hermanos. Así lo dice la Biblia. Es la fe que tienes tú. La multitud de personas que presumen de tener mucha fe y no tienen las características que ya mencionamos, simplemente están viviendo engañadas. Su fe no es la de la Biblia, hermanos. Su fe no es la de la palabra de Dios. Su fe no es conforme a las Escrituras. Su fe no es conforme a lo que Cristo nos ha enseñado. Así que, hermanos, ¿cuál es tu fe? ¿Tienes la fe verdadera que salva o la fe que tienen los demonios? Espero, hermanos, que sea la fe que nos va a dar salvación. Cierren sus ojos, hermanos.